Hola, soy Elena. Mi única hija, que abandonó a su hijo autista hace 11 años porque era una carga para su carrera, apareció en mi puerta en un BMW brillante el día que se enteró de que él se había vuelto millonario. Sostenía un documento legal para reclamar su dinero y a mi nieto, como si estuviera recogiendo un paquete olvidado. El descaro tiene un rostro, y ese día tenía el de mi propia sangre. ¿Alguna vez te han traicionado de una forma tan profunda que sientes que el aire se te escapa del cuerpo? Antes de contarte lo que decía ese documento y la mirada helada en los ojos de mi hija cuando me lo entregó, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando intentó comprar 11 años de amor con la ayuda de un abogado. El conflicto no fue una discusión a gritos ni un drama familiar de película. Fue un silencio ensordecedor, roto solo por el motor de su lujoso auto alemán aparcado frente a mi modesta casa en Boyle Heights. Isabel no me abrazó. Ni siquiera preguntó por Mateo, simplemente me extendió un sobre grueso y oficial con el nombre de un bufete de abogados de Beverly Hills impreso en la esquina. «Mamá, esto es una notificación formal», dijo, con una voz tan pulida y vacía como el auto del que acababa de salir. «Vengo a restituir mis derechos parentales. Mateo necesita a su madre, especialmente ahora». La palabra ahora flotó en el aire, pesada y transparente, cargada con el peso de millones de dólares. En ese instante, la hija que yo había criado desapareció por completo, reemplazada por una depredadora con una sonrisa ensayada y ojos que solo veían signos de dólar. Durante 11 años, mi vida había girado en torno a un universo de rutinas, paciencia y un amor que no necesitaba palabras. Desde que Isabel nos dejó a Mateo, que entonces tenía 5 años, mi pequeño mundo se llenó de sus dibujos, del sonido de sus dedos tecleando en su vieja computadora y de la paz que encontrábamos en nuestro pequeño jardín. Ella decidió que un hijo con autismo no encajaba en su vida de ascensos corporativos y viajes de negocios. Su maternidad se redujo a una transferencia mensual, siempre puntual, siempre impersonal, y a tarjetas de cumpleaños firmadas con una caligrafía apurada que parecían más un trámite que un gesto de afecto. Mateo era una obligación financiera en su presupuesto, una casilla que marcaba cada mes para acallar cualquier rastro de conciencia que pudiera quedarle. Para mí, él era mi aire, mi propósito, la razón por la que mis 75 años se sentían como una fortaleza. Guardo sus cartas, no por nostalgia, sino como un recordatorio del abismo que nos separaba. Están en una vieja caja de zapatos en el fondo de mi closet, junto a los primeros dibujos de Mateo. No son cartas de una madre arrepentida, son informes de su éxito. Frases como «he cerrado un trato millonario» o «me han ascendido a vicepresidenta» llenaban las páginas, con alguna mención superficial a Mateo al final. Espero que el problema no te esté dando muchos dolores de cabeza. Una vez escribió directamente que él era una carga que ella no estaba preparada para llevar. Leí esas palabras tantas veces que perdieron su capacidad de herirme y se convirtieron en una especie de armadura. Me recordaban contra quién luchaba en silencio, contra la idea de que el valor de un niño podía medirse en la comodidad que ofrecía a los demás. El día que nos enteramos de la noticia fue, irónicamente, uno de los más tranquilos. Estábamos en la cocina, yo preparando un té, y Mateo, como siempre, absorto frente a la pantalla de su computadora. De repente, se giró y me mostró un correo electrónico. Una empresa de tecnología ofrecía comprar la aplicación que él había desarrollado durante años en silencio. Una herramienta de comunicación innovadora para personas no verbales. No entendí las cifras al principio, parecían un error de tipeo, pero la alegría en la cara de Mateo, una sonrisa sutil que solo yo sabía reconocer, me lo dijo todo. No celebramos el dinero, celebramos su voz. El mundo finalmente estaba escuchando a mi nieto, al niño que su propia madre había silenciado. Sentí un orgullo tan inmenso que me quemaba el pecho, una reivindicación contra todos los que alguna vez lo vieron como un problema. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas de abogados, asesores financieros y periodistas. Pero en nuestra pequeña casa intentamos mantener la normalidad.
Hablamos de arreglar el techo que goteaba, de comprarle a Mateo el equipo informático más avanzado que quisiera y, quizás, de hacer un viaje a la costa para ver las ballenas, algo que él siempre había soñado. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una lucha constante, sino como una promesa de paz y seguridad. Sin embargo, una pequeña semilla de miedo comenzó a crecer en mi interior. Sabía que una noticia así no pasaría desapercibida. Sabía que, de alguna manera, el eco de esos millones de dólares llegaría a oídos de Isabel. Traté de convencerme de que no le importaría, de que estaba demasiado ocupada en su propio mundo, pero una parte de mí sabía que la codicia tiene un oído muy fino. Y entonces llegó. El sonido de un motor potente, impropio de nuestro barrio tranquilo, me hizo asomarme por la ventana. Un BMW negro, tan brillante que reflejaba las nubes, se había detenido justo en mi acera. Los vecinos salieron a sus porches, curiosos. La puerta del conductor se abrió y de ella salió una mujer con un traje impecable y gafas de sol de diseñador. Me tomó un segundo reconocerla. Era Isabel, pero parecía una versión de ella sacada de una revista, una extraña pulida y distante. No había rastro de la chica que había criado, la que se raspaba las rodillas en esta misma calle. Mientras caminaba hacia mi puerta con una confianza glacial, sentí como el aire se enfriaba a su alrededor. El contraste era brutal, su mundo de lujo y poder invadiendo mi santuario de amor y sencillez. El enfrentamiento en la puerta fue breve y letalmente cortés. Detrás de ella, un hombre con un maletín, su abogado, observaba la escena con la neutralidad de un cirujano. Isabel se quitó las gafas de sol, pero sus ojos estaban igual de oscuros. ¿Puedo pasar?, preguntó, aunque no era una pregunta real. Sin esperar respuesta, me entregó el sobre. Creo que es hora de que hablemos sobre el futuro de Mateo, dijo. Sus palabras eran precisas, calculadas, desprovistas de cualquier emoción. No hubo un «¿cómo estás?», ni un «¿cómo está él?». Solo la fría transacción de una madre reclamando un activo que de repente había adquirido un valor incalculable. La humillación me golpeó con la fuerza de una bofetada. Estaba siendo despojada de mi nieto en el umbral de la casa, donde lo había protegido y amado durante más de una década. Cuando el BMW desapareció al final de la calle, llevándose consigo el olor a cuero caro y perfume de diseñador, me quedé sola en la puerta, con el documento legal temblando en mis manos. Lo abrí y mis ojos se nublaron al leer los términos legales. Petición para la restauración de la custodia total. Administración del patrimonio del menor. No sentí rabia en ese momento, sino un miedo helado y paralizante que se me instaló en los huesos. El miedo a los tribunales, a los abogados, a que el mundo tranquilo y seguro que había construido para Mateo se hiciera añicos. ¿Cómo podía yo, una jubilada con ahorros modestos, luchar contra su dinero y su poder? Por primera vez en 11 años me sentí vieja, cansada y terriblemente vulnerable. La batalla no era por el dinero, era por el alma de mi nieto, y sentí que estaba a punto de perderla. El mundo se detuvo en ese instante, con aquel sobre blanco en mis manos como si fuera una bomba a punto de estallar. Cada palabra impresa en ese papel era un golpe directo a los 11 años de mi vida. A cada noche en vela, a cada pequeña victoria de Mateo, a cada sacrificio que hice con amor y sin esperar nada a cambio. La primera ola de miedo fue tan intensa que me dejó sin aliento, pero fue seguida por una rabia sorda y profunda que comenzó a arder en mi pecho. Era la rabia de una leona a la que intentan arrebatarle su cachorro. No, no iba a dejar que me pisotearan. No a mí, y mucho menos a Mateo. Con los dedos aún temblando, busqué en mi vieja agenda el número de un abogado de oficio que una vecina me había recomendado hacía años para un problema con el propietario. No sabía si podría ayudarme, pero era el único ancla que se me ocurría en medio de esa tormenta. La primera reunión con el abogado, el señor Ramírez, fue en una oficina pequeña y abarrotada en el centro de Los Ángeles. Era un hombre amable, de mirada cansada, pero atenta. Le expliqué todo, desde el día en que Isabel dejó a Mateo en mi puerta hasta la llegada del BMW y el documento legal. Escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró.
Señora Elena, voy a ser honesto con usted, dijo con una voz suave pero firme. Legalmente, la situación es complicada. Isabel es la madre biológica y nunca renunció formalmente a sus derechos. El abandono es difícil de probar si ella argumenta que la mantenía económicamente. Los tribunales tienden a favorecer a los padres biológicos, especialmente a uno con sus recursos. Ella puede pintar un cuadro en el que usted es una abuela anciana que ya no puede hacerse cargo de un joven con necesidades especiales que ahora es millonario. Cada palabra era un clavo más en mi ataúd de esperanza. Salí de esa oficina sintiendo que el suelo se había abierto bajo mis pies. La injusticia era abrumadora. No se trataba solo de Isabel y su codicia, sino de un sistema que podía darle la razón. ¿Cómo era posible que 11 años de amor, cuidado y dedicación incondicional valieran menos que un certificado de nacimiento y una cuenta bancaria? Durante el viaje de regreso en el autobús, miraba por la ventana las calles de mi ciudad, pero no las veía. Solo veía el rostro de Mateo, su sonrisa tranquila, la forma en que confiaba en mí para todo. La idea de que una extraña con mi sangre pudiera arrancarlo de mi lado era una tortura física. Me sentí traicionada no solo por mi hija, sino por la propia idea de justicia. El dinero no había traído la paz que imaginaba. Había desatado a un monstruo que llevaba 11 años dormido. 2 días después llegó un correo electrónico del bufete de abogados de Isabel, dirigido al señor Ramírez, pero que él me reenvió de inmediato. El asunto decía: propuesta de transición para el bienestar de Mateo. La frialdad corporativa del lenguaje me revolvió el estómago. No era una carta, era un plan de negocios. Isabel proponía un periodo de adaptación de 3 meses, durante el cual ella pasaría los fines de semana con Mateo para restablecer el vínculo maternal. Después de ese periodo, él se mudaría a su mansión en Calabazas, donde tendría acceso a los mejores terapeutas y oportunidades educativas que su nuevo estatus financiero merece. Era una estrategia de adquisición hostil. Y mi nieto era el activo a ser adquirido. El documento estaba lleno de frases sobre su profundo amor maternal y su deseo de compensar el tiempo perdido, palabras que sonaban huecas y falsas, como una disculpa ensayada frente a un espejo. Pero la parte que realmente me rompió fue la última sección, titulada Compensación y gratitud. En ella, Isabel, a través de sus abogados, me ofrecía una pensión mensual vitalicia y la opción de mudarme a una cómoda comunidad de retiro, como agradecimiento por mis años de servicio. Me estaban ofreciendo dinero para que desapareciera. Querían pagarme por los cuentos antes de dormir, por las fiebres que bajé con paños fríos, por aprender a entender su silencio, por celebrar cada uno de sus logros como si fueran míos. Querían comprar mi amor, empaquetarlo y guardarlo en un rincón para que no estorbara en su nueva vida perfecta. Lloré de una forma en que no había llorado en años, no de tristeza, sino de una humillación tan profunda que sentía que me quemaba por dentro. Mi rol en la vida de Mateo estaba siendo reducido a un servicio prestado, una transacción que ahora se daba por concluida. En medio de mi llanto, sentí una mano en mi hombro. Era Mateo. Había estado en su habitación, pero debió oírme. No dijo nada, como era habitual en él cuando las emociones eran demasiado intensas. Simplemente se sentó a mi lado en el sofá y me miró. En sus ojos no vi miedo, sino una calma y una claridad que me anclaron. Tomó mi mano, la misma que había sostenido cuando aprendía a caminar, y la apretó con una fuerza suave pero firme. Fue un gesto simple, pero lo cambió todo. En ese momento, dejé de ser una víctima asustada. Su silencio me estaba diciendo: estoy aquí, estamos juntos en esto. La fuerza de mi nieto, su presencia inquebrantable, se convirtió en mi propia fuerza. Me sequé las lágrimas y sentí cómo la resolución endurecía mi columna vertebral. No iban a comprarnos, no iban a separarnos. Esa misma noche, impulsada por una nueva determinación, fui a mi closet y saqué la vieja caja de zapatos. Allí estaban, las cartas de Isabel. Las saqué una por una, no con la nostalgia de una madre, sino con la precisión de un soldado preparando sus armas. Las leí de nuevo, pero esta vez buscando munición, y allí estaba, en su elegante caligrafía:
Espero que el problema no te esté dando muchos dolores de cabeza. Es una carga que no estaba preparada para llevar. Mi carrera no me permite tener distracciones de este tipo. Cada frase era una daga. Las apilé cuidadosamente sobre la mesa de la cocina, ya no como recordatorios de mi dolor, sino como pruebas de su crueldad. Estas cartas no eran solo papel y tinta, eran el testimonio de 11 años de abandono emocional, la prueba irrefutable de que para ella, Mateo nunca fue un hijo, sino un obstáculo. La ofensiva de Isabel no se detuvo en los correos electrónicos. Un día, llegó un servicio de mensajería con varias cajas de tiendas de lujo de Rodeo Drive. Adentro había ropa de diseñador que no era del estilo de Mateo, un reloj carísimo que él nunca usaría y la última consola de videojuegos, a pesar de que Mateo prefería programar a jugar. Era un intento tan torpe y superficial de comprar su afecto que resultaba casi patético. Era un gesto para las apariencias, un espectáculo para un futuro juez. Mire, señoría, cuánto me preocupo por mi hijo. Le compro lo mejor. Pero los regalos solo demostraban lo poco que lo conocía. No se había molestado en averiguar qué le gustaba, cuáles eran sus pasiones. Simplemente le había arrojado dinero, esperando que eso fuera suficiente para borrar el pasado. La reacción de Mateo fue la respuesta más elocuente que podría haber imaginado. Miró los objetos con una curiosidad distante, como un científico examinando especímenes extraños. Tocó la tela de una camisa de seda con la punta de los dedos y luego la dejó a un lado. Abrió la caja del reloj, la observó por un segundo y la volvió a cerrar. No mostró ni alegría ni enfado. Simplemente ignoró las cajas y volvió a su computadora, a su mundo, al lugar donde realmente vivía. Su rechazo silencioso fue un portazo en la cara de Isabel más sonoro que cualquier grito. Demostró que el vínculo que teníamos no se basaba en cosas materiales, sino en algo mucho más profundo e inquebrantable: el tiempo, la comprensión y el amor verdadero. Esos regalos caros se quedaron en un rincón de la sala, acumulando polvo como monumentos a su ignorancia. Le conté todo al señor Ramírez, la propuesta humillante, las cartas, los regalos vacíos. Por primera vez, vi un destello de algo parecido al optimismo en sus ojos. «Elena, esto es bueno», me dijo por teléfono. «Siga guardando todo, cada correo, cada recibo, cada carta. No responda a nada directamente. Deje que ellos sigan cometiendo errores. Su arrogancia es nuestra mejor arma. Están construyendo nuestro caso por nosotros». Me aconsejó que documentara todo, que escribiera un diario de los últimos 11 años, que recopilara los informes escolares de Mateo, los dibujos, cualquier cosa que demostrara la estabilidad y el amor de nuestro hogar. De repente, el miedo se transformó en estrategia. Ya no me sentía como una hoja a la deriva en su tormenta. Ahora tenía un mapa y una brújula. La semana terminó con una notificación oficial. El bufete de Isabel solicitaba una reunión preliminar con todas las partes presentes. Querían discutir los términos de la transición de manera amistosa. La palabra amistosa sonaba como una amenaza. Sabía que sería una emboscada, un intento de intimidarme en su territorio, rodeada de sus abogados caros en una sala de juntas de cristal con vistas a la ciudad. El nudo de ansiedad volvió a mi estómago, pero esta vez era diferente. Ya no estaba sola. Miré a Mateo, quien estaba concentrado en su pantalla, tecleando código que para mí era un lenguaje arcano. Él estaba construyendo mundos con su mente, y yo iba a luchar con uñas y dientes para proteger el pequeño mundo que habíamos construido juntos. La batalla apenas comenzaba, y yo pensaba presentarme armada con 11 años de verdad. El día de la reunión, un sol pálido se filtraba por las persianas de la cocina, pero yo no sentía su calor. El aire en nuestra casa era denso, cargado de una tensión que ni el aroma del café podía disipar. Mateo estaba sentado en su lugar de siempre en la mesa, pero no tecleaba en su computadora. Estaba inusualmente quieto, observando un pequeño pájaro que picoteaba en la ventana. Su calma era un extraño contrapunto a la tormenta que se desataba dentro de mí. Me puse el mejor vestido que tenía, uno que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban, y sentí como si me estuviera poniendo una armadura. Al salir de casa, Mateo tomó mi mano. No dijo nada, pero su gesto era un ancla.
Me estaba recordando que, sin importar lo que pasara en esas oficinas de cristal, no estaba sola. Nuestro pequeño mundo de dos estaba a punto de enfrentarse al de ella. El viaje en autobús a Beverly Hills fue como cruzar a otro país. Dejamos atrás los murales coloridos y las tiendas familiares de Boyle Heights para adentrarnos en un mundo de palmeras perfectamente alineadas, boutiques de lujo y autos que costaban más que mi casa. Cada parada nos alejaba más de nuestro territorio y nos sumergía en el de ella. Me sentía como una extraña, una intrusa en un ecosistema de riqueza y poder donde yo no tenía cabida. Aferré con más fuerza el bolso donde llevaba las cartas de Isabel, que ahora pesaban como ladrillos. A mi lado, Mateo miraba por la ventana con la misma curiosidad tranquila con la que observaba al pájaro en la mañana, como si estuviera catalogando un nuevo tipo de espécimen. Su serenidad era desconcertante, pero también me contagiaba una extraña sensación de paz. Él no tenía miedo, y eso me obligaba a ser valiente. El edificio del bufete de abogados era una torre de cristal y acero que parecía perforar el cielo. El vestíbulo era un espacio cavernoso de mármol blanco y arte moderno, tan silencioso que podía oír el latido de mi propio corazón. Una recepcionista con una sonrisa tan pulida como el suelo nos indicó que subiéramos al piso 40. El ascensor subió en un silencio vertiginoso, y con cada piso que ascendíamos sentía que me faltaba más el aire. Al llegar, nos recibió otra asistente que nos guió a una sala de espera con sofás de cuero blanco y una vista panorámica de Los Ángeles. Era un lugar diseñado para intimidar, para hacerte sentir pequeño e insignificante. Nos ofrecieron agua en botellas de vidrio importado. Un detalle tan absurdo y ajeno a mi realidad que casi me hizo reír. Nos sentamos a esperar, mi nieto y yo, dos pequeños barcos de papel en medio de un océano de poder. La espera fue una tortura calculada. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión, una táctica que seguramente usaban con todos sus oponentes. El señor Ramírez, mi abogado, llegó poco después y nos saludó con un apretón de manos tranquilizador, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Repasamos brevemente la estrategia: escuchar, no ceder a la provocación y dejar que él hablara. Mientras esperábamos, Mateo sacó una pequeña tableta de su mochila y comenzó a deslizar los dedos por la pantalla. No estaba jugando ni viendo videos, sus movimientos eran metódicos, concentrados. Parecía completamente ajeno al ambiente opresivo que nos rodeaba, absorto en su propio universo digital. Me pregunté qué estaría haciendo, pero no quise interrumpirlo. Su capacidad para refugiarse en su mundo siempre había sido su salvavidas, y en ese momento yo deseaba tener un lugar similar donde esconderme. La puerta se abrió y entraron. Isabel lucía un traje pantalón color crema que probablemente costaba lo que yo ganaba en 6 meses. Su abogado, un hombre de sonrisa afilada y traje a la medida, caminaba a su lado con un aire de superioridad. Mi hija evitó mi mirada y posó sus ojos en Mateo por un instante. «Hola, cariño», dijo, con una voz que intentaba sonar cálida pero que salió como un trozo de hielo. Mateo no levantó la vista de su tableta. No la ignoró de forma grosera. Fue algo más profundo, como si ella fuera simplemente una interferencia irrelevante en su campo de visión. La sonrisa de Isabel flaqueó por una fracción de segundo. Fue un momento minúsculo, casi imperceptible, pero yo lo vi. Vio que su dinero y su poder no significaban nada para el hijo que había abandonado. La primera grieta en su fachada perfecta había aparecido antes incluso de que la batalla comenzara. Nos condujeron a una sala de conferencias dominada por una larga mesa de caoba pulida y rodeada de sillas de cuero negro. Por la pared de cristal se veía toda la ciudad a nuestros pies, un recordatorio constante de la altura desde la que ellos nos miraban. Nos sentamos en un lado de la mesa y ellos en el otro. La distancia física era de apenas unos metros, pero la emocional era un abismo insondable. El abogado de Isabel, el señor Davenport, comenzó a hablar con una voz suave y condescendiente. Habló del profundo deseo de su clienta de reconectar con su hijo, de su arrepentimiento por las difíciles decisiones del pasado y de su intención de ofrecerle a Mateo un futuro brillante y lleno de oportunidades. Cada palabra era una mentira envuelta en seda legal, un insulto a los 11 años de mi vida y al amor incondicional que le había dado a mi nieto.
Entonces Isabel tomó la palabra. Su actuación fue magistral. Habló con lágrimas contenidas en los ojos sobre cómo había tenido que tomar la dolorosa decisión de alejarse para poder construir una base financiera sólida para el futuro de Mateo. Se pintó a sí misma como una madre sacrificada, una víctima de las circunstancias que ahora, finalmente, estaba en posición de reclamar su rol. Nunca dejé de amarlo, ni un solo día, dijo, mirándome directamente, desafiándome a contradecirla. Sentí una oleada de rabia tan intensa que tuve que apretar mis manos debajo de la mesa para no levantarme y gritar. Era una profanación de la palabra madre, una farsa grotesca que me revolvía el estómago. El señor Ramírez puso una mano en mi brazo, una advertencia silenciosa para que mantuviera la calma. Mientras la voz de Isabel llenaba la habitación con sus falsedades, sentí un ligero toque en mi mano. Era Mateo. Sin apartar la vista de su tableta, la había deslizado sutilmente sobre la mesa hasta que rozó la mía. Miré hacia la pantalla. No había un juego ni un código. Había una frase escrita en letras grandes y claras que solo yo podía ver. Decía, «Abuela, déjala hablar, estoy grabando todo». Sentí una sacudida eléctrica recorrer mi cuerpo. El miedo que me había paralizado durante días se evaporó de repente, reemplazado por una claridad helada. Mi nieto, el niño silencioso que todos subestimaban, no era un espectador pasivo. Era un estratega. Estaba 2 pasos por delante de todos en esa sala, usando la propia arrogancia de ellos en su contra. Mi pequeño genio estaba construyendo nuestra defensa en tiempo real. Levanté la vista y miré a mi hija. Por primera vez, no la vi con el dolor de una madre traicionada, sino con una especie de lástima fría. Ella estaba interpretando su papel en un teatro vacío, sin saber que el único crítico que importaba ya había decidido que su actuación era un fraude. Mi postura cambió. Me erguí en la silla y la tensión abandonó mis hombros. El señor Ramírez me miró, confundido por mi repentino cambio de actitud, pero le dirigí una mirada que esperaba transmitiera confianza. Isabel continuaba con su monólogo, ajena al cambio sísmico que acababa de ocurrir en nuestro lado de la mesa. Estaba tan absorta en su propia mentira que no se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies había comenzado a desmoronarse. La trampa que había tendido para nosotros se estaba cerrando lentamente sobre ella. El abogado de Isabel, al notar que su discurso no estaba teniendo el efecto intimidatorio esperado, hizo una pausa y nos miró con suficiencia. «Como ven», dijo, «la señora Sterling solo quiere lo mejor para su hijo. Estamos preparados para ser muy generosos para facilitar una transición amistosa y evitar un proceso judicial desagradable». La palabra generosos flotó en el aire como un veneno. Antes de que el señor Ramírez pudiera responder, yo hablé. Mi voz sorprendentemente firme. «Continúen, por favor. Queremos escuchar toda su propuesta». Mi abogado me miró con asombro, pero yo mantuve la mirada fija en Isabel. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro, una sonrisa que ella no pudo interpretar. Dejé que siguiera hablando, que siguiera cavando su propia tumba. Sabía, gracias al mensaje de mi nieto, que cada palabra que salía de su boca no era una amenaza, sino una pieza más de la evidencia que la condenaría. El viaje de regreso en el autobús fue un universo aparte del de ida. El zumbido del motor era el mismo, las calles de Los Ángeles pasaban por la ventana con la misma indiferencia, pero el aire que respirábamos Mateo y yo había cambiado. Ya no estaba espeso por el miedo, sino cargado de una electricidad silenciosa, una especie de calma estratégica. Aferré mi bolso con más fuerza, pero no por nerviosismo, sino para proteger el tesoro que contenía, la tableta de mi nieto. Él, a mi lado, miraba el paisaje urbano con su habitual serenidad, pero yo sabía que detrás de esa quietud, su mente trabajaba a una velocidad que yo apenas podía imaginar. No habíamos ganado nada todavía, pero por primera vez sentí que no estábamos indefensos. Habíamos salido de esa jaula de cristal no como víctimas, sino como combatientes silenciosos que acababan de descubrir el punto débil de su enemigo. Cuando llegamos a casa, el teléfono ya sonaba. Era el señor Ramírez, su voz una mezcla de confusión y admiración. «Elena, ¿qué pasó ahí dentro?» Su actitud cambió de repente. Se volvió fuerte. Le expliqué en voz baja lo que Mateo me había mostrado en la tableta.
Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego una exhalación lenta. Dios mío, dijo finalmente. Ese chico, Elena, su nieto acaba de darnos el arma que necesitábamos. Una grabación hecha por un menor, sin el consentimiento de la otra parte, puede ser complicada de admitir en un tribunal, pero en una mediación como esta, es dinamita. La amenaza de hacerla pública puede ser suficiente para que se retiren. Necesito una copia de eso inmediatamente, y reúna esas cartas de las que me habló. Todas ellas. Vamos a construir una fortaleza con la propia arrogancia de su hija. Colgué el teléfono sintiendo que el peso de 11 años comenzaba, muy lentamente, a levantarse de mis hombros. Esa noche, Mateo conectó su tableta a unos pequeños altavoces en la sala. Escuchar la grabación fue una de las experiencias más extrañas y dolorosas de mi vida. La voz de Isabel, llena de falsa emoción y lágrimas ensayadas, rebotaba en las paredes de la casa que ella había abandonado. Nunca dejé de amarlo, ni un solo día, decía su voz metálica, mientras el verdadero objeto de ese supuesto amor estaba sentado a mi lado, escuchando con una concentración impasible. Cada mentira sonaba más hueca y grotesca en la intimidad de nuestro hogar. No era solo una grabación, era la prueba tangible de su engaño, la autopsia de su maternidad fallida. Cuando terminó, Mateo simplemente apagó el dispositivo. No necesitaba comentar nada. La verdad estaba allí, capturada en un archivo digital, fría, clara e irrefutable. Ya no era mi palabra contra la suya, era la propia voz de ella la que la condenaba. Al día siguiente, seguí el consejo del señor Ramírez y me senté con la caja de zapatos llena de cartas. Las extendí sobre la mesa de la cocina, ordenándolas por fecha. Releerlas fue como caminar descalza sobre vidrios rotos, pero esta vez lo hice con un propósito. Conecté una vieja impresora que Mateo había arreglado y comencé a escanear cada una de ellas. Luego, abrí un documento y transcribí las frases más crueles, las que no dejaban lugar a dudas sobre sus verdaderos sentimientos. Es una carga que no estaba preparada para llevar. Mi carrera no me permite tener distracciones de este tipo. Espero que el problema no te esté dando muchos dolores de cabeza. Cada cita era un ladrillo en el muro que estábamos construyendo. Ya no eran solo recuerdos dolorosos guardados en una caja, eran pruebas documentales, Exhibits A, B y C, en el caso no oficial del amor contra la codicia. La tregua duró poco. A los 2 días, un mensajero entregó otro sobre oficial. Esta vez no era una propuesta, sino una notificación formal. Los abogados de Isabel habían solicitado una audiencia de custodia acelerada, citando mi avanzada edad y mi limitada capacidad para administrar el considerable patrimonio de Mateo como factores de riesgo para su bienestar. Era un golpe bajo, un ataque directo a mi valía como cuidadora y como persona. Querían pintarme como una anciana senil e incompetente, incapaz de manejar la nueva realidad de mi nieto. La fecha de la audiencia era en una semana. El tiempo se estaba acabando. La presión era inmensa, diseñada para quebrarme, para forzarme a aceptar su humillante oferta antes de llegar a un juez. Pero en lugar de miedo, sentí una furia fría. Habían subestimado no solo a mi nieto, sino también la resistencia de una abuela que lucha por su familia. Mientras yo organizaba el pasado, Mateo construía el futuro. Pasaba horas frente a su computadora, pero su energía era diferente. No era el ritmo tranquilo y exploratorio de siempre. Ahora tecleaba con una intensidad febril, sus dedos volando sobre el teclado. A veces me mostraba fragmentos de lo que estaba haciendo, líneas de tiempo, carpetas de archivos organizadas meticulosamente, extractos de la grabación de audio junto a las frases correspondientes de las cartas de Isabel. Estaba creando una presentación, una narrativa digital de nuestro caso. No entendía la mitad de los tecnicismos, pero comprendía perfectamente el objetivo. Estaba tomando el caos y el dolor de nuestras vidas y ordenándolo con una lógica implacable. Mi nieto no solo había grabado la evidencia, la estaba convirtiendo en una historia que nadie podría ignorar. Una noche, mientras regaba las plantas en nuestro pequeño jardín, miré hacia la ventana de nuestra casa. La luz de la lámpara de Mateo era la única encendida en la calle.
Pensé en la mansión de Isabel en Calabazas, un lugar que solo había visto en fotos que ella publicaba en redes sociales. Grande, vacía, impersonal. Imaginé a Mateo allí, perdido en esos pasillos de mármol, cuidado por extraños, tratado como una inversión. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nuestra casa era pequeña. A veces goteaba el techo y los muebles eran viejos, pero cada rincón estaba impregnado de amor, de paciencia, de aceptación. Eso era algo que el dinero de Isabel nunca podría comprar. En ese momento mi resolución se solidificó como el acero. No luchaba por orgullo ni por venganza. Luchaba por el derecho de Mateo a tener un hogar, no solo una casa. Fue durante una de esas noches de preparación que le hice la pregunta que no me había atrevido a hacer, quizás por miedo a la respuesta. Estábamos en la cocina, revisando las copias de las cartas. Mateo, le dije suavemente, nunca me lo has dicho. ¿Cómo se llama tu aplicación? Él dejó de teclear y me miró. Luego, giró la pantalla de su laptop hacia mí. En el centro, en letras sencillas pero elegantes, estaba el nombre del programa que había cambiado nuestras vidas. Leí las palabras y sentí que el aire abandonaba mis pulmones, reemplazado por una oleada de amor tan abrumadora que mis ojos se llenaron de lágrimas. Se llamaba La voz de Elena. En ese instante entendí todo. Su creación no era solo una proeza tecnológica, era un homenaje, una carta de amor, el agradecimiento más profundo que jamás había recibido. Era el arma definitiva, y ni siquiera lo sabíamos. La noche antes de la audiencia final, la mesa de la cocina no tenía comida, sino nuestra historia. Estaban las copias de las cartas de Isabel, apiladas y marcadas con notas adhesivas. Estaba un pequeño dispositivo USB con la grabación de la reunión. Y en el centro, una hoja de papel que había impreso con el nombre de la aplicación, La voz de Elena. Era nuestro arsenal. No teníamos dinero, ni poder, ni abogados caros. Teníamos la verdad documentada en papel, en audio y en el nombre de una invención millonaria. Mateo se sentó frente a mí y por primera vez en mucho tiempo vi una sonrisa clara en su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. Asentimos el uno al otro en silencio. No necesitábamos palabras. Después de 11 años de entendernos sin ellas, estábamos más que listos para la batalla que se avecinaba. El segundo viaje a Beverly Hills fue diferente. El sol brillaba con más fuerza, o quizás era yo quien lo veía de otra manera. Ya no me sentía como una intrusa entrando en territorio enemigo. Me sentía como una embajadora de un mundo pequeño pero real, a punto de enfrentarse a uno grande pero falso. Mateo caminaba a mi lado, con su mochila al hombro, no como un niño siendo arrastrado a una pelea de adultos, sino como un socio estratégico. Cuando entramos en el frío vestíbulo de mármol y subimos en el ascensor silencioso, mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era el pulso de la determinación. Mientras caminábamos por el pasillo hacia la misma sala de conferencias, sabía que esta vez no íbamos a defendernos. Íbamos a contar la verdad, y nuestra verdad era mucho más poderosa que todas sus mentiras juntas. La sala de conferencias era la misma, pero todo se sentía diferente. La vista panorámica de Los Ángeles ya no me parecía una amenaza, sino un simple telón de fondo para el acto final de una obra que no habíamos elegido. Isabel y su abogado, el señor Davenport, entraron con la misma arrogancia de la primera vez, convencidos de que su poder y su dinero eran un argumento irrefutable. Nos sentamos en nuestros respectivos lados de la mesa de caoba, un campo de batalla pulido. Esta vez, sin embargo, yo no sentía el nudo de miedo en el estómago. Miré a Mateo, que estaba sentado a mi lado, tranquilo, con su mochila apoyada en la silla. Dentro de esa mochila no solo había una tableta, sino 11 años de verdad esperando su momento para salir a la luz. Yo no era más la abuela asustada, era la guardiana de su voz. Isabel comenzó su discurso, una repetición perfeccionada de su actuación anterior. Su voz, cuidadosamente modulada para transmitir un dolor noble, llenó el silencio de la sala. Habló de noches de insomnio, de la agonía de tener que elegir entre su carrera y su hijo, pintando su abandono como el máximo sacrificio de una madre. Todo lo que hice,
cada ascenso, cada negocio que cerré, fue pensando en darle a Mateo el futuro que se merece, dijo, con una lágrima solitaria y perfectamente cronometrada rodando por su mejilla. Ahora que finalmente puedo dárselo, solo quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero que mi hijo vuelva a casa. El señor Davenport la miraba con una expresión de solemne aprobación, como si estuviera escuchando a una santa. Era una farsa tan bien construida que por un segundo temí que alguien pudiera creerla. Mientras ella hablaba, yo sentía el peso de las cartas en mi bolso. Cada palabra falsa que salía de su boca era una contradicción directa a la tinta fría y cruel de esas hojas de papel. Miré a Mateo. Él no la miraba a ella. Tenía los ojos fijos en la superficie pulida de la mesa, como si pudiera ver a través de la madera. No había rastro de emoción en su rostro, solo una quietud profunda, la calma que precede a un terremoto. Su serenidad era mi ancla. Recordé sus palabras en la tableta. Abuela, déjala hablar. Y eso hicimos. Dejamos que construyera su castillo de mentiras, sin saber que nosotros teníamos la única piedra que podría derrumbarlo todo. Dejamos que se enredara en su propia red de engaños, mientras nosotros esperábamos, pacientes, el momento exacto para cortar el hilo. Cuando Isabel terminó su monólogo, la sala quedó en silencio. El señor Davenport tomó la palabra, con un tono que sugería que el asunto estaba zanjado. Como pueden ver, dijo, dirigiéndose a mi abogado, las intenciones de mi clienta son puras. Cualquier juez verá que busca lo mejor para su hijo. Hizo una pausa, esperando nuestra rendición. Fue entonces cuando el señor Ramírez, siguiendo el plan que habíamos trazado, se inclinó ligeramente hacia adelante. No levantó la voz. No mostró agresividad. Simplemente hizo una pregunta, tan simple y directa que cortó el aire como un cuchillo. Miró a Isabel directamente a los ojos y preguntó: «Señora Sterling, es conmovedora su historia. Solo una pregunta, si me permite. ¿Cómo se llama la aplicación que creó su hijo?» El efecto de esa pregunta fue instantáneo y devastador. La sonrisa ensayada de Isabel se congeló en su rostro. Sus ojos parpadearon buscando una respuesta en algún rincón de su mente que estaba completamente vacío. Se hizo un silencio denso, pesado, en el que el único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Podías ver el pánico creciendo detrás de su mirada. Era una pregunta tan básica, tan fundamental, que no tener la respuesta era una confesión en sí misma. Su abogado la miró, frunciendo el ceño, esperando una respuesta obvia que nunca llegó. El silencio se alargó por 5, 10, 15 segundos. Cada segundo que pasaba, su fachada de madre devota se desmoronaba, revelando la ignorancia y el desinterés que había debajo. No sabía el nombre del mayor logro de su hijo. Fue entonces cuando Mateo, por primera vez, levantó la vista de la mesa. Su voz, cuando habló, no fue fuerte, pero resonó en la sala con una claridad absoluta. «Se llama la voz de Elena», dijo, sin una pizca de rencor, como si estuviera declarando un hecho científico. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. Oír esas palabras en voz alta, en ese lugar, fue como encender una luz en la habitación más oscura. La mirada de Isabel se clavó en él, una mezcla de shock y confusión. Su abogado parecía genuinamente desconcertado, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. El nombre de la aplicación no era solo un nombre, era un veredicto. Era la historia de los últimos 11 años contada en 3 palabras. Mateo no se detuvo ahí. Continuó, su voz siempre calmada, dirigiéndose no a su madre, sino a toda la sala. «La creé para honrar a mi abuela», explicó. «Porque durante todos los años en que no pude encontrar las palabras, ella aprendió a escuchar mi silencio. Ella fue mi voz cuando yo no tenía una». Cada palabra era un golpe certero al corazón de la mentira de Isabel. No había ira en su tono, lo cual lo hacía aún más poderoso. Era la simple y llana verdad. El dinero, los abogados, las estrategias legales, todo se volvió insignificante ante la pureza de esa declaración. El señor Ramírez me miró.
y por primera vez vi en sus ojos no solo la estrategia de un abogado, sino la emoción de un ser humano que estaba presenciando un acto de justicia poética. Antes de que nadie pudiera recuperarse, Mateo abrió su mochila y sacó una carpeta delgada. La deslizó sobre la mesa de caoba hasta que se detuvo justo frente al señor Davenport. «¿Y estas?», dijo. «Son las cartas que mi madre me envió durante esos 11 años». El abogado de Isabel abrió la carpeta con cautela. Dentro estaban las copias impecables que habíamos hecho, con las frases más crueles resaltadas en amarillo. Vimos cómo sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambiando de la confianza profesional a la incredulidad, y finalmente a una especie de disgusto mal disimulado. Leyó en voz alta, casi en un susurro. «Espero que el problema no te esté dando muchos dolores de cabeza. Es una carga que no estaba preparada para llevar». Levantó la vista de los papeles y miró a su clienta como si la viera por primera vez. El impacto en la sala fue total. La máscara de Isabel no se rompió. Se pulverizó. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez cerosa. Miraba las cartas sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. Sus propias palabras, escritas con su elegante caligrafía, se habían convertido en sus verdugos. No había defensa posible. No había explicación que pudiera maquillar la frialdad de esas frases. Había sido juzgada y condenada por su propio pasado, presentado por el hijo que había considerado un problema. Su humillación fue absoluta, silenciosa y profunda. No lloró, no gritó. Simplemente se quedó allí, expuesta bajo las luces frías de la sala de conferencias, una extraña en la vida de su propio hijo. El señor Davenport cerró la carpeta con un gesto brusco y definitivo. No dijo una palabra a Isabel. Se dirigió directamente a mi abogado. «Creo que esta reunión ha terminado», dijo, su voz tensa y despojada de toda su anterior suficiencia. «Recibirán una notificación formal de que mi clienta retira su petición. Disculpen». Ni siquiera se atrevió a mirarnos a Mateo o a mí. Estaba claro que su trabajo había terminado y que no quería tener nada más que ver con la mentira que había estado a punto de defender. Se levantó, recogió su maletín y salió de la sala sin esperar a Isabel, dejándola sola en medio de los escombros de su plan. Nos levantamos en silencio. Yo tomé la mano de Mateo y su calor era lo más real que había sentido en días. Isabel seguía sentada, inmóvil, mirando un punto fijo en la pared. No la miré con odio, sino con una tristeza inmensa. Había perdido mucho más que una batalla legal. Había perdido la última oportunidad de conocer al increíble joven en que se había convertido su hijo. Mientras caminábamos hacia la puerta, dejando atrás la torre de cristal y el mundo falso que representaba, sentí que no solo habíamos ganado. Habíamos sanado algo profundo dentro de nosotros, no con dinero ni con venganza, sino con la verdad. Y nuestra verdad, finalmente, había encontrado su voz. El viaje de regreso en el autobús fue el más silencioso de todos, pero era un silencio diferente. No estaba lleno de miedo ni de estrategia, sino de un cansancio profundo y una paz que apenas me atrevía a respirar, por temor a que se desvaneciera. Mateo se apoyó en mi hombro, algo que no había hecho en años, y se quedó dormido. Miré su rostro tranquilo, el de un joven que acababa de ganar una batalla sin levantar la voz, y sentí un oleaje de orgullo y amor tan inmenso que me robó el aliento. Afuera, las calles de Beverly Hills se disolvían para dar paso a los colores familiares de nuestro barrio. No regresábamos de una guerra, sino de un exorcismo. Estábamos dejando atrás a un fantasma que nos había perseguido durante 11 años y por fin volvíamos a casa, a nuestro verdadero hogar. Cuando cerramos la puerta de nuestra pequeña casa, el sonido del cerrojo pareció sellar un capítulo para siempre. El aire adentro olía a café viejo y a libros, el aroma de nuestra vida. Por primera vez en semanas, la casa no se sentía como un refugio asediado, sino como el santuario que siempre había sido. Las cajas con los regalos de Isabel seguían en un rincón de la sala, como artefactos de un mundo ajeno que ya no tenía poder sobre nosotros. Mateo fue directamente a su habitación, no para esconderse, sino para regresar a su centro, a su universo de códigos y creación.
Yo me senté en mi viejo sillón, el que tiene la forma de mi cuerpo, y sentí como la tensión de los últimos días abandonaba mis músculos uno por uno. Habíamos vuelto y estábamos a salvo. La llamada del señor Ramírez llegó esa misma tarde. Su voz ya no era la de un abogado cauteloso, sino la de un hombre genuinamente conmovido. «Elena, ya es oficial», me dijo. Recibí la notificación. Isabel Sterling retira su petición de custodia y cualquier reclamación sobre el patrimonio de Mateo. No habrá juicio, no habrá más reuniones. Se acabó. Me explicó los siguientes pasos. Establecer un fideicomiso para el dinero de Mateo, del cual yo sería la administradora hasta que él cumpliera la mayoría de edad. El dinero estaría protegido, no solo de Isabel, sino de cualquiera. Sería para su futuro, su educación, su bienestar. Por primera vez, la fortuna de mi nieto no se sentía como una maldición que había atraído a un monstruo, sino como la bendición que siempre debió ser. Una herramienta para darle la seguridad que su propia madre le había negado. Una semana después llegó un último mensaje de Isabel. No fue una llamada, ni una carta, ni siquiera un correo electrónico. Fue un mensaje de texto a mi viejo celular, tan frío e impersonal como las transferencias de dinero que solía enviar. Decía simplemente: «Espero que estén contentos. No vuelvan a contactarme nunca más». No había disculpa, ni remordimiento, ni una pizca de la emoción que había fingido tan expertamente en aquella sala de conferencias. Era la confirmación final de que todo había sido un acto, una estrategia de negocios que había fallado. Le mostré el mensaje a Mateo. Él lo leyó. Asintió una vez y luego borró el mensaje. Con ese simple gesto, la borró a ella de nuestras vidas. No hubo ceremonia ni lágrimas. Isabel no se fue con un estruendo, sino con el silencio que ella misma había cultivado durante más de una década. Al día siguiente, Mateo y yo reunimos toda la ropa de diseñador, el reloj caro y los videojuegos que Isabel había enviado. Los metimos en cajas y los llevamos a un centro de donación local. La mujer que nos atendió no podía creer lo que veía: ropa nueva con etiquetas de miles de dólares. No le dimos explicaciones. Simplemente dijimos que eran cosas que ya no necesitábamos. Deshacernos de esos objetos fue como limpiar la última mancha de su presencia en nuestra casa. No queríamos nada que viniera de su mundo, nada que estuviera manchado por su intención de comprarnos. Mientras volvíamos a casa, con las manos vacías pero el corazón ligero, sentí que por fin éramos libres. Nuestra riqueza no estaba en las cosas que podíamos tener, sino en las que podíamos rechazar. Con la seguridad del futuro garantizada, la vida no cambió drásticamente, pero sí en las cosas que importaban. Lo primero que hicimos fue contratar a alguien para que arreglara el techo que goteaba. Luego, convertimos la segunda habitación, que siempre había sido un depósito de cosas viejas, en un verdadero estudio para Mateo. Compramos los equipos que él eligió, pantallas grandes y computadoras potentes que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Verlo en su nuevo espacio, absorto y feliz, creando nuevos mundos con la punta de sus dedos, fue el mayor lujo que el dinero pudo comprar. No compramos un auto nuevo ni nos mudamos a una casa más grande. Invertimos en nuestra paz, en nuestra comodidad y, sobre todo, en el genio silencioso de mi nieto. Nunca más supimos directamente de Isabel. A través de las noticias de Internet me enteré de que había dejado su puesto en la empresa y se había mudado a Europa. Su abogado, el señor Davenport, nunca volvió a contactarnos. Imagino que la humillación de haber defendido una causa tan fraudulenta fue suficiente para él. El señor Ramírez, por otro lado, se convirtió en un amigo de la familia, visitándonos de vez en cuando para tomar un café y asegurarse de que todo estuviera en orden. Para todos los demás, la historia se desvaneció, pero para nosotros fue el terremoto que reacomodó nuestro mundo sobre una base más sólida y verdadera que nunca. Isabel no enfrentó consecuencias legales por el abandono. Su castigo fue moral, una derrota pública frente a las dos personas que había subestimado más en su vida. El BMW negro brillante nunca más volvió a aparcar frente a nuestra casa. Las calles de Boyle Heights volvieron a su ritmo tranquilo, ajenas al drama que se había desarrollado en nuestro pequeño rincón del mundo. La vida de Mateo floreció,
Con las herramientas adecuadas y la libertad para crear, comenzó a desarrollar nuevos proyectos, cada uno más brillante que el anterior. Siguió siendo un joven de pocas palabras, pero su confianza creció de maneras que yo nunca había imaginado. Ya no era solo el niño al que yo protegía. Era mi socio, mi compañero, el estratega silencioso que nos había salvado a ambos. Nuestro vínculo, forjado en años de paciencia y amor, se había convertido en una fortaleza inexpugnable. A veces, por la noche, me siento en la sala y escucho el suave tecleo que viene de su estudio. Es la banda sonora de nuestra nueva vida, un sonido de paz y propósito. No pienso en Isabel ni en la batalla que libramos. Pienso en el nombre de esa aplicación, la voz de Elena, y entiendo que nuestra victoria no fue sobre la codicia o la traición. Fue la afirmación de que el amor, el de verdad, el que se construye día a día en el silencio, en los pequeños gestos, en aprender a escuchar lo que no se dice, es la fuerza más poderosa del universo. Y esa es una riqueza que ningún dinero puede comprar y ninguna mentira puede arrebatar. Al final de todo, cuando el polvo se asentó y el silencio en nuestra casa volvió a ser un silencio de paz y no de miedo, entendí la lección más grande de mi vida. La verdadera fuerza no grita, no necesita trajes caros ni abogados con sonrisas afiladas. La verdadera fuerza es silenciosa. Se construye en los pequeños actos de amor de cada día, en la paciencia que no pide nada a cambio y en la valentía de permanecer firme en tu verdad, incluso cuando el mundo te dice que eres débil. La frase de Mateo, «Abuela, déjala hablar», no fue solo una estrategia brillante, fue una lección de vida. A veces, la mejor manera de derrotar una mentira no es combatirla con ruido, sino darle el espacio suficiente para que se ahogue en su propio vacío, mientras tu verdad permanece quieta, sólida e inquebrantable. He aprendido que hay dos tipos de riqueza en este mundo. Está la riqueza que se puede ver, la que viene en forma de autos lujosos y casas enormes. Esa es la riqueza que mi hija persiguió, y al final la dejó sola en una sala de conferencias, vacía y derrotada. Y luego está la riqueza que no se puede contar, la que se construye con tiempo, con confianza, con el tipo de amor que aprende a escuchar el silencio. Esa es la riqueza que Mateo y yo construimos durante 11 años. No nos hizo inmunes al dolor ni a la traición, pero cuando llegó la tormenta, fue el ancla que nos mantuvo firmes. Fue nuestra verdadera fortuna, una que no se puede reclamar con un documento legal ni arrebatar con amenazas. Esta historia no es sobre el triunfo de los pobres sobre los ricos, ni una venganza contra mi hija. Es sobre el increíble poder que reside en aquellos a quienes el mundo subestima. Isabel, sus abogados, quizás incluso el mundo entero, miraron a Mateo y vieron a un niño con una etiqueta, una carga, un problema que necesitaba ser administrado. Pero yo vi a un genio, a un estratega, a un joven con un corazón tan lleno de lealtad que convirtió su mayor logro en un homenaje a nuestro amor. Nunca subestimen a los silenciosos, no confundan su quietud con debilidad. A menudo, mientras el resto de nosotros hace ruido, ellos están observando, aprendiendo y construyendo los mundos que un día nos salvarán a todos. Mucha gente me pregunta si he perdonado a Isabel, y mi respuesta es complicada. No siento el odio ardiente que sentí en aquellos días. Lo que siento ahora es una especie de tristeza profunda, una lástima por la mujer que eligió el brillo del dinero sobre el calor del amor de un hijo. El perdón, para mí, no ha sido un acto de absolverla a ella, sino de liberarme a mí. Ha sido aceptar que no puedo cambiarla, pero que puedo negarme a permitir que su vacío siga proyectando una sombra sobre nuestra vida. Nuestro cierre no fue una reconciliación, sino el reconocimiento de que nuestros caminos se separaron hace mucho tiempo. Y el nuestro, aunque más humilde, estaba lleno de una luz que el de ella nunca podría tener. El verdadero legado de esta historia no está en los millones de dólares que ahora están seguros en un fideicomiso para el futuro de Mateo. El verdadero legado está en el nombre de esa aplicación. La voz de Elena. Mi nieto me dio el regalo más grande que nadie me ha dado jamás. Me mostró que cada cuento que le leí, cada vez que lo abracé cuando estaba abrumado, cada momento que pasé tratando de entender su mundo, no fue en vano.
Todo ese amor se convirtió en un eco, en una voz. El amor que damos nunca muere, se transforma, crece y, a veces, vuelve a nosotros de las formas más inesperadas, convirtiéndose en la fuerza que nos defiende cuando más la necesitamos. Quizás mientras escuchas mi historia, reconoces un eco de tu propio dolor. Tal vez has sentido la picadura de la traición de alguien a quien amabas, la humillación de ser subestimado o la injusticia de que tu amor y sacrificio fueran ignorados. Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Tu dolor es real, pero tu fuerza también lo es. No reside en el dinero ni en ganar una discusión a gritos. Reside en tu integridad, en tu capacidad de amar incondicionalmente y en la verdad silenciosa que llevas dentro. Esa es tu ancla, tu verdadera riqueza, y nadie, absolutamente nadie, puede quitártela. ¿Alguna vez has descubierto tu propia fuerza en medio del silencio, cuando todos esperaban que te quebraras? Quiero leer tu historia. Déjame un comentario contándome cómo enfrentaste una injusticia en tu vida. Tu experiencia podría ser la luz que otra persona necesita para encontrar su propio camino. Y si estas historias de resiliencia y justicia moral resuenan contigo, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad. Juntos podemos recordarle al mundo que el verdadero valor no se mide por lo que tienes, sino por la lealtad y el amor que te has ganado.